Josep, nos comentabas en los informes que mandaste a los suscriptores de la revista Inversión la semana pasada que el Standard Poor's, bueno, dentro de lo que era agosto, había tenido una estacionalidad un poco rara. Y además septiembre tampoco es el mejor mes, ¿no? Para sacar una radiografía o para esperar grandes cosas de la bolsa, teniendo en cuenta el efecto tractor que siempre nos explicas del Standard Poor's, del S&P 500. Pero bueno, Correcto. agosto fue un poquito mejor de lo que preveíamos, teniendo en cuenta su estacionalidad. Y septiembre, bueno, mójate un poquito a ver o al menos qué está pasando por ahí, por tus Vale, hojas bueno, de vamos a cálculos. ver si... Sí, agosto sí que fue realmente sorprendente porque normalmente suele ser un mes que hay, aunque haya mucha volatilidad, la rentabilidad estadística media suele ser muy baja, prácticamente suele ser un mes plano, o sube muy poco o baja muy poco en promedio, ¿eh? Desde el año 1950 aproximadamente, que es cuando tenemos las estadísticas del SP 500. Sin embargo, pues este año pues hemos visto que se han alcanzado nuevos máximos históricos en todos los índices americanos, tanto el Dow, que llevaba cierto retraso, pues ha marcado nuevos máximos históricos, lo ha hecho también el S&P 500 y evidentemente pues lo ha hecho también el Nasdaq, y además en algunos días pues por varios puntos consecutivos, aunque sí que es verdad que tampoco no ha sido una ruptura de niveles realmente pues exagerada, ¿no? Con lo cual pues ha sido un mes que, a pesar de tener esa actividad floja, pues sí que realmente pues ha acabado apoyando a los mercados, saliéndose un poco de la norma. Y esto ha incidido bastante positivamente en los mercados, eh, dijéramos, americanos, y no tanto en Europa. En Europa ya han pesado más otros temas, sobre todo, evidentemente, pues el tema de los aranceles, de la negociación de los aranceles y la situación geopolítica, y ha hecho pues que ese brillo que ha tenido Estados Unidos en este mes, las bolsas americanas no lo hayan tenido en Europa. Y es algo que ha ayudado a compensar también un poco pues la diferencia, porque es cierto que hasta lo que llevábamos de ejercicio Europa lo había venido Mm. haciendo mejor que no Estados Unidos, con lo cual pues al final se ajustan niveles y comportamientos. Y ahora vamos a empezar septiembre, que bueno, septiembre pues tiene la estacionalidad más negativa de todos los meses del año. La fama se la suele llevar octubre porque hemos vivido los crashes principales en octubre, pero realmente la peor fama se la lleva septiembre. Pero recordemos que esto también es estadística. Septiembre suele ser un mes que puede tener rentabilidades negativas, pero por ejemplo en el ejercicio pasado el S&P 500 llegó a subir un 2 y algo por ciento en el mes de septiembre. Este año veremos cómo apuntan. De momento no se está cumpliendo en la jornada festiva, no se están cumpliendo ninguna de las dos pautas habituales, que son la pauta del primer día de mes, que suele tener un efecto positivo en relación a la pauta del último día de mes, que sí que se cumplió el pasado viernes, en que todos los mercados bajaron pues por ajustes y correcciones, y tampoco o sea, no se está cumpliendo la pauta del primer día de mes, que suele ser positivo y está negativo, y tampoco se está cumpliendo la pauta habitual de los festivos en Wall Street, que normalmente cuando la bolsa es festiva en Wall Street, en Europa suele subir. Es verdad que de momento pasa más factura al IBEX que no al resto de índices europeos, pero sí que es verdad que a nosotros nos está afectando negativamente. Ujú. Este mes, además, hay que tener en cuenta que es uno de los meses que tenemos cuádruple hora bruja. El tercer viernes de este mes vamos a tener el vencimiento de todos, vencimientos trimestrales, mensuales y diarios prácticamente de los índices, de los futuros, de las acciones, de todos los productos derivados, y eso maneja mucho volumen. Y normalmente los vencimientos de junio y de septiembre, la semana posterior a ese vencimiento también suele ser una semana débil. Es decir, que en principio tenemos que ser bastante prudentes para lo que nos vendría este mes, además de todo el percal que tenemos en marcha, ¿no? Ujú. Vamos a hablar, si te parece, Josep, de lo que nos preocupa o de donde deberíamos poner el foco, que diríamos, en inversión, ¿no? En la revista. Me lo he apuntado para no dejarme nada, pero tipos de interés. Básicamente, aquí ya cada uno entra en sus subjetividades, si me permites, ¿no? Algunos se refieren a ellas como tipos de interés altos. Hombre, claro, si los comparamos con los 0% que teníamos, pues tal, pero también es verdad que nos estamos manteniendo un poco dentro de la senda más o menos prevista. La duda es, como siempre, la FED, que ahora sí que empieza a tener ahí, en septiembre, en sus reuniones de septiembre, empieza ya a notar un poco de presión, incluso
de los grandes operadores, ya no solo de Donald Trump, ¿no? Sí. La inflación persistente, seguimos teniendo una inflación residual ahí, aunque dentro de los ámbitos, ¿no? Dentro de la esfera de confortabilidad, pero al final estamos en la parte alta dentro de los rangos estipulados, y vuelve otra vez de nuevo la fiscalidad como preocupación en distintas partes del mundo. Abordamos estos tres ejes y luego seguimos con los otros, Josep. Sí, el tema de tipos de interés, es verdad, la presión ha aumentado, aparte de Trump, pues con las últimas cifras, sobre todo de crecimiento en Estados Unidos, que están apuntando remarcada debilidad también en el mercado laboral, con lo cual recordemos que el mandato de la Fed tiene dos patas, una es la inflación y la otra es el empleo. mercado laboral, que a diferencia del Banco Central Europeo, que solo tenemos en principio el tema de la inflación y que en principio también en Europa está más controlada, y de ahí que estemos ya en Europa en el caso del nivel del 2% de inflación, con lo cual ahí no se prevén que haya tensiones a nivel de tipos, pero sí que veremos en el tema de los tipos en Europa sí que veremos una derivada que será interesante analizar también, a ver qué pasa el lunes de la próxima semana en Francia. En el caso de Estados Unidos, evidentemente la presión que está ejerciendo Trump para que bajen los tipos de interés es brutal. Ya hemos visto cómo pues, ha iniciado contra miembros, ha hecho dimitir o quiere cesar a uno de los miembros del Consejo de la Fed. A Jerome Powell cada vez que se dirige a él le llama Jerome siempre tarde Powell, con lo cual, bueno, con su sarcasmo habitual. Y sí que es cierto que sí que podría haber, el mercado está descontando, lo vemos a través de los futuros de los tipos de interés a corto plazo, que la Fed podría hacer el primer movimiento en el año de bajada de tipos. Aunque hay cierta preocupación con el tema de la inflación. Por eso esta semana va a ser interesante el dato de empleo que se va a conocer el viernes, a ver si las cifras salen adecuadas para que pues, se pueda tomar esa decisión, y veremos pues al final el dato de PCE, que este ya se conoce a final de mes y ya la Fed ya habrá actuado, pero tendremos cifras previas que nos podrán indicar si puede haber más tensiones inflacionistas o no. Entonces ahí en Estados Unidos es previsible que bajen, en cambio en Europa la probabilidad es que sigan manteniéndose, en tanto que pues, vemos que no hay tampoco retrocesos alarmantes en cuanto a lo que es al revés. Estamos viendo mejoras en lo que puede ser el crecimiento económico. Esta semana también va a ser interesante, que vamos a conocer los datos definitivos de los PMIs europeos de la eurozona, y eso también nos puede dar una pista de cómo vamos a funcionar. Respecto a la inflación, pues es lo que mencionas. El viernes pasado se publicó la cifra del PCE, que en principio parecía que salía según lo previsto. El PCE lo recordamos, es la medida, es la lectura que le gusta a la Fed. Exactamente, sí. Y ese dato de PCE, lo que sí que ahora pues el mercado busca, ha sacado un PCE que le llaman el supercore, que es el PCE de la subyacente, pero todavía afinando más en los impactos que puede tener. Y ahí las cifras sí que mostraron lo que comentabas, de que puede haber una cierta inflación persistente, a pesar de que se diga que los aranceles no están generando inflación, que no es cierto. Eso es algo que la cadena de transmisión del impacto que van a tener los aranceles no es algo que sea inmediato, sino que en un principio, pues lo hemos comentado a veces, lo asumen los propios exportadores o importadores antes de trasladarlo al consumo final, pero finalmente esto acaba llegando a los precios y seguramente veremos cierto repunte en la inflación. Vamos a hablar, si te parece, Josep, sobre los riesgos que hay ahora mismo en el mercado. Casi que los podemos, a raíz de lo que vemos, por lo que nos escriben nuestros suscriptores y también se comentan en foros abiertos, podemos agrupar esos miedos, esos temores, o al menos esos puntos de alerta en los dos grandes colectivos, ¿no? Los profesionales respecto a los ahorradores o los inversores noveles. Empezamos por los profesionales. La semana pasada, a raíz de los resultados de Nvidia, empezó a correr, ya lo habíamos visto, ya llevamos meses viendo temores o detectando cierta preocupación por la valoración de ciertos activos. Incluso ya hay gente, no pocas voces y no poco autorizadas, que están empezando a ver algunos riesgos de burbuja. Por ejemplo, en la inteligencia artificial. Lo que sucede es que, claro, las cuentas de Nvidia y, sobre todo, más que sus cuentas, sus guías,
un poco enfriaron estas expectativas. ¿A ti ves riesgo, compartes estas sensaciones de activos sobrevalorados y algunos sectores en riesgo de burbuja? A ver, así como tal, yo sigo viendo que, aunque pueda haber cierta sobrevaloración, el inversor que apuesta a largo plazo tiene que seguir pensando en que esto realmente es el futuro. Está clarísimo que nos viene por tema de la inteligencia artificial. Yo creo que hoy en día nadie puede estar todavía, ser capaz de estar evaluando de forma correcta el impacto que está teniendo o que puede llegar a tener en todo lo que es el tema de productividad y de mejoras a medio y largo plazo de lo que puede suponer de cara a lo que es el crecimiento económico, con todos los cambios que ello va a conllevar, ¿no? Sí que es verdad que habrá compañías que lo puedan aprovechar, porque es verdad que ahora las tecnológicas son las que se están nutriendo de ello porque son los proveedores, pero habrá que pensar que toda esta tecnología acabará trasladándose al resto del tejido empresarial en diversas formas, algunas evidentemente con más, otras evidentemente con menos, y eso en teoría debe ser un motor positivo para el mercado en global. Luego probablemente es cierto que se tengan que ajustar pues a algunas de estas valoraciones y siguen siendo, pues vemos que el mercado que realmente pues ha empujado las grandes subidas de beneficios han sido las grandes tecnológicas, y por ahí pues sí que puede haber un cierto ajuste, pero que yo creo que se verá compensado a nivel global por el rendimiento que van a sacar de todos estos avances el resto de las compañías. Luego también hay otro aspecto que es ver, que es el tema de China. Ahora hay mucho interés por el auge de la tecnología china. De hecho, los flujos que han entrado a los ETFs que se pueden comprar los inversores, que están basados sectorialmente en lo que es tecnología china, pues se han disparado tanto en evolución de precios como en flujos de entrada que han recibido los mismos. Pero ya sabemos, o sea, China es verdad que está evolucionando, que está a nivel tecnológico, se habla que si puede llegar a superar a Estados Unidos o no. Eso también es mucho suponer por la experiencia que tenemos en otros campos, ¿no? Uh-huh. Y quizá el otro aspecto que es importante y que nos afectaría mucho más a nosotros del riesgo que están preveyendo los grandes inversores, los inversores institucionales en este momento, es la situación que se ha creado política en Francia. Cierto. Porque esto está generando Lo que una pasa, tensión. Josep, te hago una pregunta directa. ¿Tú crees que el rally de las bolsas europeas está en peligro? Porque yo al menos no fui capaz de ver, dentro de mi analfabetismo que toda la audiencia conoce, no fui capaz de ver señales de contagio del CAC 40 hacia otros índices, por ejemplo, el Stock 600, la semana pasada cuando se anunció la moción de censura del próximo 8 de septiembre. Pero bajo tu punto de vista, Josep, mójate, ¿crees que hay riesgo de contagio o que el rally europeo acabe truncado por esto? Es que no ven, el rally europeo puede acabar truncado por esto, pero no precisamente por la evolución de los valores, sino por la evolución de los tipos de interés en los bonos. Uh-huh. ¿Vale? Se está generando una tensión que está llevando a los niveles que están pagando la rentabilidad de la deuda francesa, pues está subiendo, se está colocando a niveles pues que podríamos llamar, cuando se vivió una situación parecida que vimos fue cuando la crisis que tuvimos con los bonos de Grecia. Uh-huh, cierto. Que sí, se hablaba. Entonces, evidentemente no se va a llegar a este nivel porque no es comparable Grecia con Francia, pero me refiero al impacto que puede llegar a tener eso de cierto contagio. Entonces, los países que más se pueden contagiar, evidentemente, ¿quiénes van a ser? España e Italia, si hay esta tensión en la deuda. Y eso sí que puede, como cuando valoramos, cuando utilizamos la valoración para realizar la valoración de las bolsas, utilizamos los tipos de interés como referencia para saber la rentabilidad que nos tienen que dar. Si esto sube, automáticamente ahí podemos ver cierto sufrimiento para las bolsas. Lo hemos visto hoy, por ejemplo, diciendo... a Christine Lagarde ha hecho unas declaraciones esta mañana que no les preocupaba la evolución de los, pero que los iban a seguir muy de cerca. Vamos a ver, o sea, si no te preocupan. Que los que te preocupan, vamos. Que no. Efectivamente, con lo cual, pues bueno, pues por ahí podría desencadenarse un poco de nervios y provocar pues que se junte todo esto que decimos, estacionalidad de septiembre mala, estos problemas en Francia, que por cierto, los problemas en Francia es... cuando veas las barbas del vecino
remojar, por las tuyas de remojar, porque la situación de Francia es muy similar, o los temas sociales o lo que suponen en sus presupuestos, todos los temas sociales son los mismos que tenemos aquí, lo queramos ver o no lo queramos ver, o no lo quieran ver. Bueno, la verdad es que las dos encuestas de arranque de curso político en España, si te refieres a eso, es que al menos en las encuestas se ve. Otra cosa es que, bueno, pues en los comités, ¿no? En las cabezas pensantes de los partidos políticos decidan asumirlo o dejar sin tocar sus agendas por las razones que sea, pero me las he leído a fondo, Josep, y te aseguro que se ven las dos encuestas que se han publicado hoy, y ninguna de ellas era del CIS, o sea que son ciertas. Vale. Bueno, pues ahí ya está. A buen entendedor, pocas palabras Exacto. bastan, ¿no? Josep, déjame avanzar. Vamos a, si te parece, porque está claro que los riesgos sistémicos siguen ahí. Incluso empezamos a señalar, lo decía antes así medio en broma, medio en serio, lo digo ahora bastante en serio. Ojo esos próximos días, Josep, no sé si coincides conmigo, en cómo puede afectar al mercado de bonos europeos, sobre todo la reforma de las pensiones de Holanda, que tiene el sistema, que tiene el fondo de pensiones más importante de toda Europa. Y ese cambio y esa reforma de las pensiones puede al final también arrastrándose hacia la renta, al mercado de renta fija, ¿verdad? Pero bueno, de momento es demasiado pronto, pero ojo que también podríamos tener ahí un próximo riesgo. Un foco de tensión. Eso es, que se suma ya pues al crecimiento tonteante de la Unión Europea, de la zona del euro, sobre todo de Alemania, lo que comentábamos de Francia, lo que pueda pasar en España, es decir, que no será por focos. Y fíjate que no estamos hablando de Trump. Y no nos olvidemos de Ucrania y Rusia. Exacto, que es que estos ya están ahí, ¿no? Prácticamente enquistados, por desgracia. Pero mientras tanto, los ahorradores, por lo que nos cuentan, tienen otros problemas. Josep, vamos a repasarlos y vamos a comentarlos. Por ejemplo, lo que más les preocupa y fruto del enquistamiento inflacionario este que comentábamos antes es la pérdida de poder adquisitivo, que les está obligando, digamos, a asumir quizá más riesgo del que desearían. Y en ese sentido, pues la verdad es que nos dicen, oye, pero qué productos simples y a la vez rentables que me compensen esta pérdida de poder adquisitivo puede haber en estas situaciones que estábamos describiendo, en este contexto que estábamos describiendo. Josep, a mí no se me ocurre qué contestarles, pero esta es la preocupación que tienen. ¿Cómo gestionamos la pérdida de poder adquisitivo de una manera sencilla y rentable? A ver, aunque sencilla, evidentemente lo que es simple no suele poder aplicarse. ¿Qué te diría? O sea, si tomamos, por ejemplo, qué ha pasado con Argentina. El problema que tenía en Argentina era la inflación. ¿Cuál ha sido el único activo que ha podido proteger realmente a los argentinos de esa pérdida de inflación? La bolsa. Es el único que es capaz de asumir... Lo que pasa es que la bolsa no es sencilla. No, efectivamente. Claro, es que de verdad, la pregunta es buenísima, ¿no? Cuando condensas todas las preocupaciones, la pregunta es buenísima. O sea, que al final cada uno lo expresa a su manera, pero te vienen a preguntar lo mismo. Sí, pues el problema es eso, que la respuesta no es simple, porque decir, bueno, pues oiga, sí, voy a tener que destinar una parte de mis ahorros a bolsa, ¿y qué forma? Yo diría que quizá, claro, si haces, ahí si bajas al nivel, necesitas tener una cierta diversificación. Entonces, los productos en los que puedes dedicarte, pues probablemente, si tu nivel de conocimientos es relativamente... bajo, pues lo ideal es hacer apuestas directamente por mercado. Es decir, en ese caso, o apuestas globales, de diversificar entre Europa, diversificar, no solo invertir en bolsa española, sino invertir en bolsa europea, también en bolsa americana. Aquí en este caso, como tú vives en euros, trabajando con productos que tengan la divisa cubierta para olvidarte de sustos, tú al final vas a vivir en euros, aunque la rentabilidad mayor la den en dólares, tú vas a vivir en euros, con lo cual tu inflación va a ser calculada en euros, con lo cual vas a tener que ir a buscar por ahí. Eso que supone lo que comentabas tú, que van a tener que incrementar niveles de riesgos que quizá no están dispuestos tampoco a asumir por mentalidad.